vamos a ir al capítulo 29 del libro de Números que estamos meditando. En el verso 12, Números capítulo 29, verso 12. Qué bueno que apartaron el tiempo, hermanos, para estar juntos el día de hoy. Muy bien, voy a darle lectura al verso 12. Sígalo con su vista, dice así la palabra del Señor. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y celebraréis fiestas solemnes a Jehová por 7 días. Muy bien, oremos. Dios, Señor, te agradecemos, Padre, por permitirnos el poder estar juntos. A pesar, Señor, de las situaciones, a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de todo, Señor, anhelamos tu palabra, buscamos de ti. Hoy, el día de hoy, aquí no estamos, Señor, simplemente por cumplir o por hacer algo, no. Aquí estamos porque necesitamos de tu palabra y queremos conocerte y queremos vivirla. Así que, Señor, en esta hora te pido que tomes la vida de mis hermanos, mi vida, todos los que estamos aquí, y que la obra de tu Espíritu Santo, Señor, sea la que, Señor, hable y, Señor, abra nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras mentes a tu palabra. Y, Señor, descubra y abra, Señor, Padre, los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender, entender claramente tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. El capítulo 29 del libro de Números ya es unas instrucciones, recuerde, es muy importante esto, son las instrucciones para la segunda generación que salió de Egipto. Esto es trascendental para entender esta parte. ¿Por qué? Porque sin duda esta instrucción que vemos en el capítulo 29, en el capítulo 29 hay 3 celebraciones o 3 ofrendas que se estaban dando las instrucciones para darle a Jehová. 3. La primera, del verso 1 al 6, se detalla sobre las ofrendas específicas que deben de hacer el primer día del séptimo mes, conocido como el Festival de las Trompetas. Entonces aquí tenemos el Festival de las Trompetas del verso 1 al verso 6. Del verso 7 al verso 11 tenemos las ofrendas del día de la expiación. Y del verso 12 al verso 40 tenemos las ofrendas de las fiestas de los tabernáculos. Este verso 12 da inicio a las instrucciones para la festividad del día o de la festividad o las ofrendas de las fiestas de los tabernáculos, así se le llama. Vuelvo a leer el verso 12, dice: también a los 15 días del mes séptimo. Esto ponga atención aquí porque va a ser muy importante para entender. A los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová. ¿Por cuántos días? Por 7 días. ¿Sí? Ahora vamos al libro de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Levítico capítulo 23, verso 33 al 36, miren lo que dice este pasaje. Recuerde que Levítico se dio en el monte Sinaí y se le dio a la primera generación que salió de la tierra de Egipto, ¿sí? La primera generación. En el capítulo 23, verso 33, dice de esta manera:
Día de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Perdón, verso 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de ¿qué, hermanos? Entonces, si usted recuerda Números capítulo 29, verso 12, cuando Dios le estaba dando las instrucciones a Moisés acerca de qué es lo que debían de hacer, en qué tiempo, qué mes y qué día. ¿Se acuerdan? Es en el mes séptimo a los 15 días del mes. Por lo tanto, estamos hablando de la misma celebración. Estamos hablando de las mismas instrucciones. Pero aquí le nombra a esa celebración ¿cómo? La fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Verso 33, 34 dice: en el mes será la fiesta de los tabernáculos a Jehová, ¿por cuántos días? Entonces, en el capítulo 29, verso 2 en adelante, se están dando las instrucciones detalladas de esta feria, de estas fiestas, ¿sí? De esta fiesta. ¿Cómo se llama la fiesta? La fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Ahora, en el verso 42, dice de esta manera, mire: en tabernáculos habitasteis 7 días. Voy a leer el 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo, ¿qué? La haréis. Estamos hablando de la misma celebración, ¿sí? Mes séptimo a los 15 días. Es la misma celebración. ¿Qué celebración? Los tabernáculos. Muy bien. 42. En tabernáculo habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Ahora vamos a leer el verso 43 juntos. Dice: para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, según lo que acabamos de leer, ¿cuál es la intención de Dios de hacer esta celebración? ¿Qué es lo que se celebraba en realidad? ¿Qué es lo que tenía que pensar el pueblo que celebraba, el pueblo de Israel, esta celebración? Los 40 años en el desierto, hermanos. Los 40 años en el desierto. Recuerde que en Números capítulo 29 ya han pasado, falta muy poco para que se cumplan los 40 años en el desierto. Prácticamente ya están a la puerta de la tierra prometida, ¿se acuerda? Están junto al Jordán, frente a Jericó, en las llanuras de Moab. Están a un paso ya de ingresar a la tierra prometida. Entonces, estas instrucciones prácticamente se están dando a unos meses de poder entrar en el Números capítulo 29. Se lo está dando a la segunda generación. Y se está haciendo mención una vez más ¿de qué fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos, ¿qué se recuerda cuando se festejan esos 7 días en el séptimo mes a los 15 días? ¿Qué se celebra? ¿Qué se hace memoria? Recordemos, a ver, vamos a leer el 42. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. ¿Para qué, hermanos? Verso 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, ¿qué? Vuestro Dios. Entonces tenemos que tener presente esto. Esto es muy importante, hermanos. Dios está diciéndoles que en esas fiestas ellos tenían que salir de sus casas, al entrar a la tierra obviamente, salir de sus casas y habitar en tiendas. Eso les iba a recordar ¿qué?
que Él sacó al pueblo de Egipto y lo llevó por el desierto durante 40 años. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender esta fiesta. Voy a dar algunos puntos importantes para entender esta fiesta y qué es lo que se celebraba. Se llamaba la fiesta de los tabernáculos, o también se llama la fiesta de Sukkot, así la palabra, Sukkot, que dura obviamente 7 días, comenzando el día 15 del séptimo mes. ¿Están de acuerdo? Sí lo leímos, ¿verdad? Esta sección o esta fiesta es la más extensa, ya que enumera las ofrendas para cada uno de los 7 días de la festividad. En el capítulo 29, nosotros hoy meditábamos acerca de cómo todos los días se detalla de manera impresionante qué era lo que debían de ofrecer. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí vieron? Detalla cada día qué era lo que se tenía que ofrecer y cuánto es lo que se tenía que ofrecer. La fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot o Festival de las Cabañas, así también se le conoce, es una festividad obviamente judía del pueblo de Israel que generalmente cae en septiembre y octubre para nosotros. Es una de las 3 peregrinaciones anuales mandadas en la Biblia junto con la Pascua y la fiesta de las semanas del Pentecostés. Ahora, ¿cuál era el significado para ellos de esta fiesta? Como ya lo vimos. Conmemora o se hacía memoria de los 40 años en el desierto. Después de la salida de Egipto, ¿sí? La fiesta representa, obviamente, hermanos, la protección de Dios para su pueblo Israel. ¿Qué es lo que conmemoraban? Ellos y sus descendientes. Es más, hermanos, hasta el día de hoy, el pueblo judío, inclusive fuera de Israel, celebra esto. Algunos que viven en departamentos y tienen terrazas, se salen a sus terrazas a habitar y a celebrar esta fiesta, con casas de campaña, etcétera. Obviamente gente que tiene dinero y que tiene espacio fuera de sus jardines o algo así, se sale de sus casas durante 7 días y mora 7 días en tiendas de campaña. Hasta el día de hoy lo celebran. Ahorita vamos a ver el significado ya en el Nuevo Testamento. Obviamente también hay un segundo significado. Ya cuando ellos entraban a la tierra, ellos también en esta fiesta en realidad daban a Dios gracias por la cosecha, hermanos. Entonces, ¿cuál era el rito en sí? ¿Qué tenían que hacer ellos? Durante la festividad es costumbre construir y residir en sukkot o sukkot, que son estructuras temporales con techos hechos de ramas naturales. Estas cabañas recuerdan, obviamente, la vida frágil que ellos habían experimentado en el desierto. Y aparte de eso, se tomaban 4 tipos de plantas, recolectaban 4 tipos de plantas para esta celebración. Plantas de cítricos, ramas de palmera, mirto y sauce. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Y se agitaban en todas las direcciones, simbolizando que Dios estaba en todas partes para bendecir a su pueblo Israel. Este era el rito que ellos hacían. Obviamente también iba acompañado con oraciones y cantos especiales. Es lo que ellos hacían. ¿Sí? Cada año la fiesta de los tabernáculos no solo recuerda la dependencia del pueblo judío de la voluntad de Dios durante su viaje por el desierto, sino que también celebra la relación continua y dependencia de la humanidad de la providencia de Dios. Entonces, es una festividad que enfatiza, hermanos, el sustento de Dios durante 40 años en el peregrinaje de Israel hacia la tierra
Entonces aquí yo creo que también tenemos que tener en cuenta esto. Si Dios está permitiendo que este pueblo no se olvide de esos 40 años en el desierto y que Dios los sustentó durante esos 40 años en el desierto, ¿para qué era? ¿Para qué era, hermanos? Para que ellos pudieran heredar ¿qué? La tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el punto trascendental aquí está en entender esta parte. No es simplemente una celebración para recordar cómo Dios los sustentó en el desierto. No, sino que los sustentó ¿para qué? Para llevarlos a la tierra prometida. Esta mirada, vamos a llamarlo así, acerca de esta fiesta, la tenemos que ver nosotros ahora. ¿Por qué? Porque esta fiesta tiene todo que ver con Jesús. Recordemos, hermanos, que en Jesús se cumplen todas las fiestas, todas, y cada una de ellas, ¿sí? Y no es la excepción la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿qué tiene que ver la fiesta de los tabernáculos con Jesús? Y aparte, ¿qué tiene que ver la fiesta de los tabernáculos con Jesús y ahora con nosotros? Entonces voy a decir la siguiente manera. La fiesta de los tabernáculos, de todas las fiestas de Israel, era la fiesta más alegre, la más alegre de todas. Era un júbilo impresionante, era una fiesta totalmente. Las otras fiestas eran fiestas solemnes, pero eran fiestas como más serias. Pero la fiesta de los tabernáculos, no, era una fiesta literal. Y eso es una instrucción de Dios. Vamos a Levítico aquí en el capítulo 23, en el verso 40. Dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árboles hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová. ¿Qué palabra utiliza ahí? Y os regocijaréis delante de Jehová, dice, vuestro Dios, por 7 días. Entonces, de todas las fiestas, esta fiesta en especial era de gran regocijo. Vuelvo a insistir, las otras fiestas, como la fiesta de la Pascua, como la fiesta de la expiación, fiestas solemnes, eran muy solemnes. Pero esta fiesta en especial era de mucha alegría, de mucha fiesta, de mucho regocijo. Ahora ponga atención a lo que voy a decirle. Ya en el Nuevo Testamento, o sea, obviamente esta instrucción que vemos en el libro de Levítico fue aproximadamente cuando ellos salieron de Egipto, obviamente, ¿no? Estamos hablando del 1446, entre el 1446 al 1406 antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿sí? Entonces esta fiesta evolucionó a través de los siglos, a través de las generaciones, y dentro de la tradición de los tabernáculos o del Sukkot, en el tiempo de Jesús, había una práctica especial llamada la ceremonia del agua, dentro de la fiesta de los tabernáculos. Otra vez, dentro de la fiesta de los tabernáculos, en el tiempo de Jesús, se había incorporado una tradición, ¿sí? Una práctica dentro de la fiesta de los tabernáculos llamada la ceremonia del agua. ¿Qué era esto de la ceremonia del agua? Se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén. ¿Cuándo? Exactamente el último día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué incluía este rito? Este rito incluía extraer agua del estanque de Siloé,
sí, más o menos se acuerda de este nombre y de este estanque, y llevarla en procesión hasta el templo, donde luego se derramaba como una ofrenda líquida. Es lo que se hacía el último día de la fiesta. Eso en el Antiguo Testamento no lo vemos como tal, sino que a través del tiempo, fueron 1500 años atrás, a través del tiempo se fue incorporando esta ceremonia dentro de esta fiesta. ¿Qué hacían? Iban al estanque de Siloé, extraía el sacerdote agua, lo llevaba al templo y lo vertía en el altar. ¿Qué recordaba? Recordaban dos cosas. Recordaban la provisión de Dios por el desierto, cuando Dios les sacó a ellos, ¿qué? Agua. ¿Cuántas veces? Hermanos, ¿cuántas veces? O sea, que nos dice la Biblia 2 veces. De la roca, 2 veces. ¿Sí o no? ¿Sí? Una lo vemos en el libro de Éxodo y la otra lo vemos en el libro de Números. ¿Sí? Cuando, obviamente, Moisés, ¿se acuerda? En el libro de Números, en vez de hablarle a la roca, ¿qué hace? Le pega 2 veces, ¿no? Y ya ahí Dios le dice que no iba a entrar a la tierra. Pero a su vez también esa ceremonia en medio de los tabernáculos también era una petición a Dios o agradecimiento por las lluvias, porque la cosecha se había logrado. Entonces vemos que en realidad esto también tenía un significado importante para ellos. Dentro de la fiesta de los tabernáculos hacían esta ceremonia. Ahora, esto es muy importante. En el 7º y último día de la fiesta, durante la ceremonia, los fieles llevaban en la mano derecha una lulab, así se llama en el hebreo, lulab. ¿Qué es esto? Consistía en ramas unidas de palmera, mirto y sauce, en una mano. En la otra mano, en la mano izquierda, sostenían un etrog. ¿Qué es eso? Un fruto cítrico. ¿Sí? Uno de los sacerdotes tomaba una jarra de oro y lideraba una procesión festiva hacia el estanque de Siloé, acompañados por el sonido de flautas y trompetas. Ahí llenaba la jarra de agua y se dirigía de vuelta al templo en un alegre desfile de adoración. Ya se imaginará, ¿no?, cómo era. Al llegar al altar, se vertía el agua en un embudo que conducía a la base del altar mientras resonaba la música de la flauta. Agitaban entonces las personas, por un lado su lulab, ¿no?, sus 3 varitas que tenía ahí, en la mano derecha, y el etrog en la mano izquierda. Todos los presentes entonaban salmos, cantaban. Incluían dentro de sus cánticos el Salmo 113, el 118 y el Salmo 118, 24 al 29 en especial. Era una fiesta. Vemos entonces que evolucionó un poquito esta festividad de los tabernáculos. No solo se salían de sus casas y habitaban en tabernáculos, sino que se incorporó esta celebración. ¿Qué hacían? Iban por agua al estanque para traerla al templo, simbolizando la provisión de Dios que Dios hizo o tuvo con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Sí, hermanos? Ahora, fue necesario toda esta explicación. ¿Por qué? Porque el propósito simbólico del ritual, hermanos, era recordar al pueblo la provisión divina de agua durante su travesía por el desierto.
Asimismo simboliza la lluvia de Dios para fertilizar la tierra. Entonces estaban agradecidos por la provisión de Dios. Entonces, todo esto está enfocado hacia la provisión de Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Dónde? En el desierto, pero también cuando entraron a la tierra. ¿Sí me explicó? Era una fiesta en la que estaban agradecidos y recordaban cómo Dios sostuvo ese pueblo durante 40 años. Ahora, no solamente fue agua, ¿qué fue? Maná. No solamente fue agua y maná, sino en el libro de Deuteronomio capítulo 8 dice que sus vestidos y su calzado no se desgastó, ¿verdad? No tan solo fue eso, sino que en su travesía en el día había una nube que cubría al pueblo y en la noche una columna de fuego. Entonces, todo esto está relacionado con la provisión de Dios, la protección de Dios, el que Dios está dando todo lo necesario para subsistir. ¿Dónde? En el desierto y al entrar, ¿dónde? A la tierra. En la fiesta de los tabernáculos así fue, y ahora en el tiempo de Jesús, cuando vemos esto, esta incorporación de esta ceremonia del agua tiene ese significado también. Estaban agradecidos por la provisión de Dios y Dios, de que cómo Dios sostuvo al pueblo en el desierto. Entonces, vamos al libro de Juan. A ver, hermanos, por favor. Vamos al libro de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7. Verso 37 y 38. En el capítulo 7 del libro de Juan se estaba celebrando una fiesta. Esa fiesta que relata el capítulo 7 del libro de Juan es la fiesta de los tabernáculos. Dice el verso 10, voy a leer el verso 10 para darle un contexto nada más a este capítulo. Dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Qué fiesta? La fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Estamos hablando aquí de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en medio de el último día, dice el verso 37, en el último día y gran día de la fiesta. ¿De qué fiesta? Ahora, en el último día, ¿qué se hacía? Se hacía una procesión hasta el estanque de Siloé. La gente iba con sus ramas, agitando. El sacerdote tomaba agua, regresaban ¿a dónde? Al templo y lo vertía. ¿Simbolizando qué? El sustento y la provisión de Dios en el desierto, y no tan solo ahí, sino también al entrar a la tierra con sus cosechas. ¿Cierto, hermanos? Entonces, miren lo que dice este pasaje. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, leemos juntos, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús dice eso? Y justamente el último día de la fiesta. ¿Por qué, hermanos?
o sea, tenemos que entender la fiesta y la ceremonia que se incorporó para saber que Jesús, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús se está declarando a sí mismo como el cumplimiento y el centro de la festividad de los tabernáculos. ¿Qué significa esto? Primera de Corintios capítulo 10, verso 4. Primera de Corintios capítulo 10, del 1 al 10, del 1 al 4, bueno, del 1 al 5 está hablando acerca de esa primera generación que salió, o está hablando más bien de esa generación. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca, ¿quién era? Cristo. ¿Y qué sacó Moisés de la roca? Bueno, más bien Dios, ¿qué les dio a través de la roca? ¿Qué? Agua. Entonces Jesús, 1500 años después, cuando se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, y se estaba celebrando exactamente, hermanos, el último día, la ceremonia del agua, Jesús, ¿qué dice, hermanos? Regresamos a Juan. Capítulo 7, verso 37. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí, ¿y qué? ¿Qué significa esto, hermanos? ¿En quién se cumple esa fiesta de los tabernáculos? En Jesús. ¿Quién era el que proveyó a todos ellos para que pudieran llegar a esa tierra prometida? ¿Quién? Jesús. Esta fiesta en realidad se cumple en Cristo. ¿Pero cómo? Jesús está diciendo, yo soy superior a esa roca donde brotó el agua, superior a la lluvia que nutre las cosechas, e incluso mejor el agua sacada del estanque de Siloé. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué implica? Ya no es necesario acudir al templo. ¿Qué implica? Ya no es necesario celebrar las fiestas tradicionales. ¿Qué implica? Se invita a celebrar y a beber directamente ¿de quién? De Jesús. Yo soy el que sustenta sus vidas, el que puede sustentar sus vidas. Entonces, leemos el 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Este es Jesús, hermanos. El que es el único que puede proveer el agua de vida. Es el único que puede dar esa agua. Vamos al capítulo 4 de Juan. Verso 13. Aquí en Juan capítulo 4, verso 13, vemos que Jesús está hablando con la samaritana. ¿Y la samaritana qué fue a sacar al pozo? Agua, ¿sí? Y en su plática con la samaritana, Jesús en el verso 14 le dice, verso 13 dice, respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. Entonces, esa provisión de Dios en el desierto que los llevó a heredar la tierra prometida, Jesús está diciendo, esa imagen, esa sombra, la imagen soy yo. La imagen perfecta soy yo. Yo soy el único que puede sustentar sus vidas para que ustedes puedan llegar ¿a dónde, hermanos? A la vida eterna, a la tierra prometida. Pero hay algo más. ¿Qué es esa agua? Nos quedaríamos inconclusos si fuera nada más esta parte. Pero en el capítulo 7 es bien claro Juan de cómo interpreta el agua. ¿Qué es el agua? Pues podríamos decir que hay muchas cosas, pero el agua él la interpreta de esta manera. Verso 39. A ver, vamos a leer juntos el verso 39. Aquí ya no, perdón, antes de que leamos, aquí ya no está hablando Jesús, ¿estamos de acuerdo? En el verso 39 no está hablando Jesús. Jesús habló en el 37 y el 38, pero en el 39 es Juan el que está diciendo. Entonces, el discípulo está entendiendo y va a interpretar lo que Jesús dijo. Verso 39 dice, esto dijo, ¿de quién, hermanos? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué es el agua? No según yo, sino según la Biblia, según Dios, según Juan. ¿Quién? Es el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Cuál es el significado de eso? Jesús es el único que puede darnos y proveernos el agua para vida eterna, ¿cierto o no? Y como dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién es entonces esa agua que hace que en nuestro interior corran ríos de agua viva? ¿Quién? El Espíritu Santo. Significa entonces que sí, lo que ellos celebraban en la fiesta de los tabernáculos era la provisión de Dios, el sustento de Dios, el mantenimiento de Dios que tuvo con el pueblo de Israel para que llegara a la tierra prometida en el desierto. Ahora es Jesús el que va a hacer y va a proveer y va a emanar y nos va a dar todo lo necesario para que nosotros y cualquier persona que crea en Él pueda ¿qué? Heredar la vida eterna. ¿A través de quién? ¿Quién, hermanos? Del Espíritu Santo. La fiesta de los tabernáculos se reduce a esto. Esta es la imagen real. Yo los hice vagar por el desierto, pero sustenté sus vidas durante esos 40 años para que pudieran llegar a esa tierra prometida, pudieran heredar esa tierra. Esto se repetía año tras año, pero llega Jesús y les dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el único que habla a nuestras vidas, redarguye nuestras vidas, exhorta nuestras vidas. Y aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 14, busquemos capítulo 14, por favor.
Verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, ¿qué?, os he dicho. Es el que enseña, el que nos recuerda, ¿qué?, las palabras de Jesús. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Cuál es el propósito? El propósito no está aquí en el mundo. El propósito no está en las cosas materiales. El propósito no está en mejorarte económicamente. El propósito no está centrado en este mundo. En realidad, la mirada de Dios está siempre en esa vida eterna preparada para nosotros. Ese es el punto final. Y el que sustenta la vida del creyente y el que soporta y afirma la vida del creyente es Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, el agua de Dios, que hace que de nosotros brote esos ríos de agua viva. Es el que sustenta nuestras vidas. No hay sed. Estamos llenos de esa agua que Dios nos da. Dice el capítulo 16, verso 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrían de ¿qué?, de venir. Es el que nos lleva a la verdad, es el que nos enseña, el que nos recuerda. Romanos capítulo 26, verso 27. Vamos a Romanos capítulo 26. Romanos capítulo 26, perdón, capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 26 y 27. Dice: y de igual manera el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace, hermano? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Leemos el 27 juntos, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién? ¿Quién? El Espíritu. Nos enseña, nos recuerda la palabra de Dios, nos guía hacia la verdad que es Cristo y la palabra. Ahora entendemos que Él mismo intercede por nosotros, porque nosotros, la realidad es que no somos incapaces de pedir algo de acuerdo a la voluntad de Dios, pues Él se encarga de pedirlo por ti, por mí. Segunda de Corintios 3, 18. Dice el verso 18, 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como ¿quién? Como por el Espíritu del Señor. ¿Qué hace el Espíritu? Nos va transformando, nos va cambiando. ¿A través de qué? De su palabra. Segunda de Timoteo, a ver, busquemos segunda de Timoteo. Tres. 16 y 17. Si el Espíritu Santo nos guía hacia la palabra, mire lo que dice el verso 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Quién inspiró la Escritura, hermanos? ¿Quién? ¿Quién inspiró la Escritura?
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué, hermano? Hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? ¿Por quién, hermanos? Entonces, ¿quién inspiró la palabra? ¿Quién? A ver, otra vez lo voy a leer. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? ¿Quién inspiró la palabra de Dios, hermanos? ¿Quién? Es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces esa palabra que nos exhorta, redarguye, reprende, exhorta, que nos perfecciona, ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos que recordar esto. La vida del creyente es una vida de dependencia total de Dios. Nosotros ya hemos sido salvados, pero todavía falta la perfección, ¿sí? Una vida que no depende de Dios es una vida que se muere en el desierto. La vida que nosotros tenemos mientras llega ese punto final de la venida de Cristo, hermanos, la vida que tenemos hoy es una vida en el desierto. Y en el desierto no puedes subsistir ni 5 minutos. Son cosas tremendas, climas tremendos, hablando físicamente. Bueno, nuestra vida espiritual, hermanos, sin la protección de Dios, es imposible que nosotros podamos sobrevivir en este desierto. Cuando esas personas salían de sus casas y habitaban en tiendas, recordaban ese sustento de Dios, esa protección de Dios y todo lo que Dios hizo por ellos durante 40 años en el desierto. Bueno, esos 40 años en el desierto simbolizan nuestras vidas en este mundo mientras llegamos con el Señor. Y eso nos recuerda lo que Jesús dijo: ¿alguno tiene sed? Venga a mí y beba. Porque los que creen en mí, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Y eso quién es? Es el Espíritu Santo. Es la provisión de Dios para que tu vida y mi vida llegue ¿a dónde? A ese lugar. Por eso al Espíritu Santo se le conoce en la Biblia como las arras. ¿Se acuerda? A ver, vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa, que es, ¿qué, hermano? Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces el Espíritu Santo, en el cual somos sellados con el Espíritu Santo, son las arras, es la garantía. Sin él es imposible que lleguemos al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí.
Esa expresión de Jesús va ligada con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la obra de salvación es la obra de Cristo más la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está guiando nuestras vidas a través de su palabra, perfeccionando nuestras vidas, pareciéndonos día a día a Cristo, hermanos, nuestras vidas no pueden soportar el desierto. No podemos soportar la vida en este mundo. Vamos a quedar postrados en el desierto como quedó esa generación. Jesús no está diciendo que hay varias opciones, no. Él es el único sustento y la obra del Espíritu Santo para poder llegar al Padre, para poder heredar, hermanos. Nuestras vidas sí o sí deben de ser gobernadas por Dios a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. El Espíritu Santo es Dios y Él nos habla, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. ¿A través de qué? De su palabra. Entonces, esos 40 años en el desierto, hermanos, nos recuerdan que Dios fue el que sostuvo la vida de ese pueblo. Nuestras vidas, ¿quién las sostiene hoy? ¿Quién está sustentando nuestras vidas hoy? Tiene que ser el Espíritu Santo, hermanos. Porque si eres tú, no vas a sobrevivir a este desierto y vas a quedar postrado. Yo creo que ya terminando este año, sería bueno voltear a ver si en realidad nuestras vidas han sido gobernadas por Dios. Si el sustento siempre ha sido Cristo en nuestras vidas. Si el seguir en esta vida de fe es en realidad Él, hermanos. O si no, somos nosotros y nuestra carne tratando de seguir adelante. ¿Cómo es que la obra del Espíritu Santo se puede ver en nuestras vidas? Es a través del sometimiento a la voluntad de Dios. No hay otra forma. Todos los días debemos de recordar algo, hermanos. Es imposible vivir en este mundo, en este desierto, mientras llegamos a la glorificación. Es imposible sobrevivir sin el sustento y la protección de Dios, sin la guía de nuestro Dios, sin esa nube que nos esté guardando, sin esa antorcha que alumbraba en la oscuridad. Es imposible. Es imposible sin el alimento espiritual de Dios, que es su palabra. Es imposible sin el agua, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es imposible. Entonces pidamos al Señor que este año que comienza sea un año donde nuestras vidas verdaderamente dependan de Él y estemos sujetos a Él y Él guíe nuestras vidas para llegar y heredar esa tierra que Él nos ha prometido. Amén, hermanos. Oremos.